Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Gell. A continuación, les doy la bienvenida a la mesa de diálogo correspondiente al área de educación. La dinámica será la siguiente. Presentaré por nombre cada mesa y sus ponentes para luego cederles la palabra. Pido a los ponentes respeten los 15 minutos de su ponencia y comenten de forma expresa cuando hayan terminado. Al finalizar las ponencias de esta mesa, se dará espacio a la sección de preguntas. A los asistentes les pedimos esperar al final de las cuatro presentaciones para la sección de preguntas y de esta forma puedan activar sus micrófonos para expresar sus dudas o comentarios. Para dar inicio, voy a presentar en esta mesa de diálogo la temática referente a desafíos en la enseñanza multicultural. Para ello, se da la bienvenida al maestro Marcos Duarte. Es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad de Stanford, en un educador y lingüista con amplia experiencia internacional en la enseñanza de idiomas. Ha dedicado su carrera a promover el aprendizaje de lenguas y culturas a nivel global en los idiomas inglés, español, francés y japonés en países como Estados Unidos, Argentina y Japón. Actualmente se desempeña como asistente de lengua en el programa JET, Japan Exchange and Teaching, en Fukui, Japón, donde ha liderado talleres y conferencias para mejorar la planificación de lecciones y la participación estudiantil en entornos multiculturales. El maestro Miguel Velázquez, licenciado en Criminología y maestro en Ciencias Políticas de la UNL. Actualmente forma parte del Departamento de Academia de la Universidad Virtual CNCI. Cuenta también con experiencia docente en la UNL y la Universidad Metropolitana de Monterrey. Se ha desempeñado como coordinador, supervisor, investigador y editor de textos académicos. Con el tema de más allá de las aulas, la realidad inmersa en la praxis docente, nos acompaña la doctora Maite Marrero Salas, es doctora en Ciencias de la Educación y recientemente participó en dos experiencias postdoctorales en investigación educativa y acción tutorial investigativa. Se desempeña como directora en investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua y pertenece al nodo de investigación, Transcomplejidad y Ciencia de la Red Incomplex de Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Finalmente, con el tema de diferencias entre mujeres y hombres en el uso problemático de nuevas tecnologías, nos acompaña el maestro Rolando Granados, licenciado en Criminología, ingeniero en Gestión de Tecnologías de Información y maestro en Ciencias del Comportamiento. Actualmente es conferencista preventivo en temas de drogas y violencia en adolescentes, docente e investigador a nivel superior en universidades en línea presenciales, revisor en distintas revistas y autor de artículos en las áreas de riesgo de violencia y tecnología educativa. También expositor en congresos nacionales e internacionales y de investigación, participante en capítulos del libro y autor en libros sobre temas de violencia. Para dar continuidad a esta mesa, comenzamos con el maestro Marcos Duarte. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores y señoras. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Me gustaría comenzar con esta mesa de diálogo en cuanto a los desafíos en la enseñanza multicultural a colaboración con el profesor Miguel Velázquez. Entonces, para empezar, brevemente mi introducción. Me llamo Marcos y como ya se dijo, estudié en los Estados Unidos lenguas y literaturas mundiales, enfocándome en español y en francés. Puedo hablar español. I can also speak in English y je peux parler aussi en français. Y después estudié la educación secundaria, consiguiendo mi maestría en la Universidad de Stanford y después consiguiendo mi licenciatura para enseñar español en la clase en los Estados Unidos, en el aula secundario. ¿Se puede cambiar un poco, por favor? Ahora sí. Muchas gracias. Pero después de ese punto llegué a cambiar direcciones y me mudé a Japón donde empecé a enseñar inglés con el programa JET, Japan Exchange and Teaching Program, dando clases en inglés en colaboración con maestros de inglés japoneses a estudiantes de la escuela secundaria.
Ahora, he vivido y trabajado en Japón por 3 años y en este tiempo he descubierto algunos rasgos culturales y tendencias académicas que me gustaría compartir el día de hoy. Ahora, para empezar, me gustaría destacar que en Japón, a partir del cuarto año de la escuela primaria, los estudiantes japoneses comienzan a tomar clases del inglés y estas clases continúan hasta que se gradúan de la escuela secundaria. Esto va llegando a ser 9 años de educación formal en inglés, que es tendencia típica en varios países asiáticos que rodean a Japón. Sin embargo, los resultados en Japón son bastante diferentes. Como se ve en varias estadísticas, el año pasado Japón terminó en el lugar 87 de 113 países de habla no inglesa en cuanto a la competencia comunicativa del inglés. Y este año bajaron aún más al 92 lugar, ah, el puesto más bajo. ah, en la historia para ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? A pesar de 9 años de educación en inglés, los japoneses no han desarrollado unas competencias comunicativas en inglés. Entonces, la realidad es que al presentarse con la ocasión de hablar en inglés, se sienten muy nerviosos y no se sienten capacitados para hablar, para comunicar. Normalmente cortan la comunicación inmediatamente con un I don't speak English, no hablo inglés y punto. Y cuando sí se usa el inglés, particularmente en lugares turísticos o en empresas, normalmente hay muchas faltas de ortografía y hasta cambiados en el significado de los mensajes. Y hay muchas razones por las cuales se pueden deber este fenómeno. Y varias de esas razones, a mi punto de vista, son iguales a los que el profesor Velázquez presentará en un rato sobre los mismos temas en México. Sin embargo, a mi punto de vista, la causa principal en Japón será el sobreenfoque en las pruebas estandarizadas. Es que culturalmente, a partir de la escuela secundaria, los estudiantes deben tomar exámenes de entrada para ingresar en las escuelas y en las universidades prestigiosas que pueden determinar cuáles carreras, cuáles trabajos van a poder tomar en el futuro. Y entonces este cambio de enfoque se enfoca mucho en la memorización y en tomar exámenes y se siente mucho más en el aula del inglés. Porque se quita el enfoque en la comunicación, en practicar hablar. Y entonces ahora le paso el batón al licenciado Velázquez para Muchísimas que hable gracias, sobre profesor. Sí, educación. sí, muchísimas gracias, sobre todo porque podrán ver que mi formación no es específicamente de la enseñanza del idioma inglés, aunque tengo experiencia dando clases en inglés y tengo un buen nivel de inglés, esto no ha sido formal. Y esto se va a dar cuenta o se lo voy a relacionar a que es algo muy común en México. Básicamente, el contexto mexicano es muy similar a Japón. Ojo, la mayoría de las fuentes que intentan estudiar la proficiencia del inglés en México se enfocan sobre todo en la educación pública, educación formal. No estamos hablando o hablamos muy poquito de educación privada, hablamos muy poquito de educación para adultos. Pero básicamente en México llevamos muchísimos años enseñando en inglés en escuelas, en educación básica, en secundaria y en preparatoria desde 1926. No obstante, apenas fue en el 93, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, cuando empezaron a involucrarlo en las escuelas primarias. Si algunos de ustedes son mexicanos, van a conocer o quizás conocen a una persona que, aunque no estudió la enseñanza del idioma inglés, ha dado o está dando clases a nivel primaria.
¿Por qué? Porque hay una alta demanda o hay ciertos recursos que se están dedicando para avanzar en ese aspecto. No obstante, a pesar de eso, México tiene resultados muy malos en el inglés. Es decir, similar a las estadísticas que mencionó el profesor Marcos en cuanto a Japón, México es el lugar 20 de 21 países de Latinoamérica. Número uno, obviamente, es Suriname, porque por esa relación que tiene con los Países Bajos. El segundo es Argentina. No es una cuestión económica, es una cuestión de proceso. Aquí tenemos algunos imágenes del English Proficiency Index y podemos ver que México solo en Latinoamérica solo está un poco arriba de Haití con un nivel equivalente apenas del B1, que sería apenas poder hablar de ciertas cosas que son similares en el cual se tiene dominio en los temas. Y México, como se podrá ver aquí, también está a nivel global muy mal. ¿Cuál es el motivo? Bueno, hay varios motivos, lo vamos a dividir en tres. En una cuestión de estudiantes, claro, hay cierto nivel de motivación que falta en los estudiantes. Esto no es lo único, pero muchos estudiantes no lo ven como algo en verdad útil. A pesar de lo que podamos creer, no se le ve una utilidad inmediata al idioma inglés. También se percibe como algo difícil, y esto es similar a ciertas ciencias exactas en México. Al ser matemáticas y física, dicen, ay, es matemática, es física, nunca lo voy a entender. Lo mismo hacen con el inglés. Ay, es inglés, nunca lo voy a entender, y pasan de largo de ellos. También hay una escasa exposición fuera del aula. En mi experiencia dando clases, es uno de los principales tips que le doy a los alumnas y alumnos, en el cual necesitas vivir el inglés, necesitas estar en contacto con la cultura británica, estadounidense, la que tú quieras, pero estar en contacto fuera del aula te va a ayudar bastante porque te haces mejor mientras lo practicas. Y si solo lo ves 2 horas los viernes o los sábados, va a ser muy difícil a avanzar en ese aspecto. Ojo, que no todo es de los alumnos, también tiene que ver con los maestros. Y hay una gran escasez de maestros en México. Ojo, tanto de cantidad como de calidad. Sí hay muy buenos maestros, hay bastantes buenos maestros en México, pero no cubre la demanda. Los que tienen buen nivel de inglés no tienen el andamiaje, la formación pedagógica para poder transmitir la comunicación a los alumnos. Yo soy uno de esos. Tengo que esforzarme el triple para poder preparar mis clases porque no tengo este bagaje pedagógico. Si bien puedo hacer el andamiaje en ciencias políticas o en política criminal, no es lo mismo que intentar enseñar a una persona cómo comunicarse. Y también hay quienes sí tienen ese andamiaje, quienes sí estudiaron enseñársele en idioma inglés, muchas veces ni siquiera tienen el nivel. Yo tengo un muy buen nivel, pero ese nivel no lo logré otra vez de forma formal, lo logré en mi vida diaria. Y en ese aspecto, a pesar de que tenemos este problema, muchas instituciones no capacitan o no invierten en capacitar a sus docentes en ese aspecto. Entonces, hay tres elementos que yo considero aún más importantes que los factores de estudiantes y de los profesores, que son los problemas sistémicos. En eso sí nosotras y nosotros podemos incidir. Número uno, desigualdad en educación pública y en educación privada. ¿A qué me refiero con eso? Evidentemente, la educación privada en México tiene mejor nivel de inglés. No tanto por instalaciones, que mucha gente tiende a pensar esto, que sí, pero es sobre todo porque esa educación privada pueden tener grupos más pequeños y pueden dedicarle más tiempo al idioma inglés. Entonces, también hay una escasez de recursos. O sea, evidentemente el dinero ayuda. Claro que hay que invertirse mejor. Quizás en México sí estamos invirtiendo recursos, pero no de una forma lista. Y finalmente, y aquí es donde coincide México, que es un país en vías de desarrollo, y Japón, que es un país desarrollado, y donde consiguen con el mismo problema, que hay un énfasis en las pruebas estandarizadas y en gramática y no tanto en comunicación. México, teniendo tanta relación económica y estando tan cerca de Estados Unidos, tenemos un paupérrimo nivel de inglés. Ahora, ¿cómo podremos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar cómo comunicarnos y dejar a un lado este tanto enfoque gramática? El profesor Marcos ahora mismo nos va a dar algunos tips. Ah, mentira, disculpe, solo porque ahora queremos hablar sobre soluciones. Las universidades han hecho cosas, las universidades han intentado mejorar cosas, pero por ejemplo, han intentado involucrar modelos bilingües en la formación general, pero se topan con los mismos problemas. A esto le sumamos que quizás los maestros no tienen la formación. Quizás es muy bueno este maestro en ciencias químicas o en ingeniería, pero quizás no sabe inglés. O quizás se le hace muy difícil o es muy tardado y es más tiempo preparar una clase de ingeniería en inglés. Y al final de cuentas resuelven por otra vez hacerlo en español. Hay algunas universidades que lo han hecho. Entonces,
Otra vez, llevamos al tema. ¿En qué podemos hacer? Número uno, evidentemente, invertir en docentes. Dos, énfasis en lectura. Hay ciertas investigaciones que hablan una correlación entre alto nivel de lectura en inglés y alto nivel de proficiencia, aunque claro, esta es una cosa de la gallina y el huevo, que fue primero si la proficiencia o la lectura. Tres, aumentar recursos de educación pública, claro que sí. Y cuatro, conectar el inglés, el idioma inglés, con cosas, necesidades reales. Finalmente, cambiar el enfoque de comunicación, dejar a un lado la gramática. Y ahora sí, mil disculpas, pero seguimos con los tips del profesor Marcos. Sí, muchas gracias. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en cuanto a México y a Japón. Y aquí siguen unas consideraciones para la planificación de lecciones que mantienen el enfoque en la comunicación. Entonces, el paso número uno, disculpa, les pido disculpas por el cambio al inglés. Esta presentación ha sido usada en una conferencia que asistí en Japón, del inglés, pero... Bueno, vamos a continuar. El paso uno es identificar el tema y la meta. Esto se oye muy fácil, pero eso honestamente nos puede guiar en el enfoque a la comunicación, a la competencia comunicativa. Entonces, el tema puede ser cualquier cosa. En mi caso, en Japón, normalmente se trata de días festivos o de rasgos culturales en los Estados Unidos, pero puede ser cualquier cosa. Digamos, la inteligencia artificial. La meta responde a la pregunta, después de esta clase, ¿qué podrán hacer los estudiantes en cuanto a a este tema? O sea, ¿qué competencias, qué habilidades podrán desarrollar? En el ejemplo que ya proveímos, podemos decir, quizás usamos el verbo can, poder. Los estudiantes podrán comunicar sus puntos de vista en cuanto a la inteligencia artificial, digamos. Esa puede ser la meta de esta clase. Y bueno, así ya tenemos un punto de partida y podemos continuar al paso número dos, que son los objetivos. Esto da respuesta a la pregunta, ¿qué harán los estudiantes en esta clase? What will the students do? En esta clase, los estudiantes harán tal cosa para llegar a la meta. Entonces, en el ejemplo que hemos establecido, podemos decir, para que los estudiantes puedan comunicar sus puntos de vista en cuanto a la inteligencia artificial, en esta clase, los estudiantes investigarán en línea información para formar un punto de vista, una opinión. O quizás en esta clase los estudiantes hablarán entre sí, practicarán vocabulario en cuanto a hacer un debate o en cuanto a comunicar sus puntos de vista. Ahora tenemos un plan, tenemos un marco con que trabajar y seguir. Entonces, finalmente, el paso número tres será cuáles tipos de realia, cuáles recursos, qué contextos, cuáles actividades se pueden brindar para facilitar que terminen con estos objetivos. Nosotros como maestros siempre debemos de estar buscando recursos para usar. Quizás en este ejemplo miramos un video en cuanto a la inteligencia artificial en universidades de los Estados Unidos. Quizás esto se puede usar como ejercicio de escuchar. O quizás hay unos recursos que encontraste una lectura que pueden practicar la lectura. Estas son las competencias comunicativas que se pueden practicar y no solamente es leer el libro de texto y hacer estos ejercicios y punto, sino, como se dijo antes, se puede proveer un contexto real para que los estudiantes sientan que no están perdiendo el tiempo, sino están aprendiendo cómo usar el inglés en un contexto real. Y esas son las consideraciones de las competencias comunicativas. Muchas gracias por el tiempo y la atención, o como se dice en japonés, kite kurete arigato gozaimasu. Muchas gracias, maestro y Miguel. Adelante, doctora Maite, continuamos con su exposición.
Bien, voy a asumir para compartir pantalla. ¿Me escuchan? Le escuchamos claro. Bien, gracias. Voy acá. Ujú. Segundito para colocar la presentación. Bien, listo. Bueno, buenas tardes. Para mí, pues, un enorme placer poder estar compartiendo en este espacio, en este séptimo congreso de la prestigiosa Universidad CENICI. Para mí, pues, desde la Universidad Bicentenaria de Aragua, pues, es un honor poder estar en este lugar. El trabajo que vengo a presentar fue una investigación realizada precisamente en dos escenarios universitarios venezolanos. Se titula Más allá de las aulas, la realidad inmersiva en la praxis docente. Y en esta oportunidad, pues lo que queremos o lo que quiero compartir con ustedes se trata precisamente de una investigación de campo que se realizó dentro de estas dos universidades, una con experiencia ya con realidad inmersiva dentro de las aulas y otra en un proceso de consolidación de la misma. Para eso, bueno, en cuanto a la primera fase de la revisión de la literatura, es interesante que podamos primero definir los elementos vinculados a lo que es el metaverso y sus implicaciones educativas para no hablar del constructo solo, sino ya dentro del espacio educativo. Y entonces, bueno, estamos hablando de un planteamiento donde hay de alguna manera, digamos, esta tipología, no es mía, es de Mendiola en el 2022, y él habla de precisamente que estamos trabajando en un mundo que es espejo, donde se superan algunas limitaciones físicas en el área espacial, porque pues tenemos esa posibilidad de interactuar de manera sincrónica sin estar en el mismo lugar. Hablamos de herramientas que algunas son muy ya utilizadas, conocidas como Zoom, Google Meet, pero también tenemos estos espacios inmersivos de metaversos que son programables dependiendo de las características de la universidad y cuál sea la intencionalidad didáctica por la cual se va a utilizar este espacio. Hablamos entonces de realidad virtual, cuando entonces tenemos experiencias inmersivas en un tiempo en el que eh, es sincrónico, pero las situaciones, la silla, las mesas, eh, las paredes son virtuales. Entonces estamos en un espacio que aunque podamos tener la experiencia inmediata de la interacción, no es tal. Hablamos de este constructo que habla de life login, que como les decía, y me imagino a los doctores que me precedieron corrigiendo mi pronunciación, porque yo soy parte de ese grupo etario de personas que no dominan el inglés a nivel conversacional. Y hablábamos entonces de ese constructo que tiene mucho que ver con lo que es la habilidad de representar esa información, de cómo se retroalimenta la red, entendiendo entonces de cómo se da vida al respecto de elementos de detalles que tienen que ver con los elementos que están directamente relacionados con el manejo de los datos y de esa situación o ese entorno en línea. También está entonces las posibilidades de la realidad aumentada, que tiene que ver con aprender desde la forma tridimensional, estas experiencias inmersivas donde, por ejemplo, estudiantes de medicina pueden ver un corazón en 3D con todas las potencialidades que esto tiene, que anteriormente solo podían experimentar o vivir esa posibilidad cuando abren un cuerpo humano en físico.
Entonces, evidentemente, eso ayuda y se parece un poco a estos elementos de simuladores que existen actualmente. Hablamos de la comprensión de un contenido que puede ser difícil de explicar porque tiene mucho que ver con el elemento experiencial y la realidad aumentada te lo permite pues mucho más didáctico. Y las experiencias interactivas en esos espacios de aprendizaje pues también están muy cargadas de una gran motivación por parte de los estudiantes. Otro elemento que se revisó fue la praxis docentes universitaria en la realidad inmersiva. Allí dándole la posibilidad de creo que hay un micrófono abierto. Eh, Dentro de ese espacio de la praxis docente universitaria, le doy visibilidad a dos posturas que la definen claramente, hablando entonces de que la realidad inmersiva ofrece unas formas de participación y de aprendizaje que transforman la experiencia educativa indiscutiblemente. Y Sousa agrega que estos elementos inmersivos requieren una reflexión constante sobre el rol del profesor y su capacidad de facilitar esas experiencias significativas. Y allí pues es bien importante que quienes están compartiendo esta sala y tengan en este momento ese rol de docente universitario, entendamos que los espacios tecnológicos y aunque puedas tener Y no acceso, había, exactamente, no había hay un micrófono abierto. Bueno, nos dijeron que a las 5 bien, este, hablábamos entonces, la propuesta de la imagen que tienen allí en la lámina es una figura donde de alguna manera yo resumo cómo, cuáles son esas habilidades necesarias dentro de lo que es la praxis docente universitaria. Evidentemente se necesita un docente creativo, pero esa creatividad debe estar acompañada de un conocimiento técnico y al mismo tiempo tiene que conectarse con una gestión de entornos virtuales de aprendizaje suficientes. En algunos casos tenemos universidades con espacios desde el punto de vista tecnológico con un gran potencial, pero falta el conocimiento técnico por parte de los docentes. O al revés, no tienen el conocimiento técnico, pero las universidades carecen de los elementos para la gestión de los entornos virtuales de aprendizaje. Pero estas dos situaciones son superables con elementos de inversión, con elementos de políticas educativas. Lo que es trascendental son las actividades desde la creatividad en la que el docente puede o debe insertar estas prácticas educativas. Fíjense que por acá tenemos el planteamiento, digamos, de la metódica de este trabajo. Este fue un trabajo realizado en dos momentos, un momento de revisión documental y un momento de acercarse al campo. Allá, aquí les muestro, estamos hablando, URBE es la Universidad Belloso Chacín, una universidad del estado Zulia en Venezuela, y tenemos la Universidad Bicentenaria de Aragua, que es donde yo trabajo. Denominé al informante, le coloqué el seudónimo Experiencia. Él es un docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Ciencias de la Informática en esta universidad y coloqué la denominación de el informante de la Universidad Bicentenaria de Aragua como prospectiva. Nosotros en la UBA le llamamos a los profesores tutor influencer, un tutor influencer de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, específicamente de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué ellos los denominé así? Bueno, porque en URBE tienen la experiencia en la Escuela de Diseño Gráfico, se ve clase en un metaverso y en la UBA se hizo hace ya un tiempo una inversión en términos de tecnología para generar un aula acondicionada para que precisamente los estudiantes puedan trabajar con estas herramientas de
lentes de realidad virtual, es decir, toda una cantidad de situaciones, pero no han llegado a la aplicación. ¿Qué obtuve como resultados de esas entrevistas con estos dos? Voy a separar. La figura 4 se refiere, digamos, a una dimensión de las dificultades encontradas o señaladas por ellos, donde se habla de la falta de acceso a los dispositivos de la realidad inmersiva, la escasez de un contenido educativo de calidad para el metaverso específicamente, la dificultad que se configura como una, evidentemente todos sabemos hoy en día que las dificultades y las crisis son oportunidades para el cambio, que tiene que ver con la gestión docente porque se trata de mantener el control y asegurar la participación activa. Fíjese que allí me parece importante rescatar una experiencia que me narraba el docente de Urbe y me decía, el asunto es que tú puedes tener dentro del metaverso un estudiante igual de abstraído, sin participación, como que si lo tuvieras en el aula física. Tienes que encontrar el mecanismo para que ellos durante el espacio inmersivo demuestren realmente que están participando, haciendo preguntas, generando interacciones, eh, haciendo que genere intercambio con sus compañeros. De lo contrario, no estamos haciendo prácticamente nada. Él habla del mantenimiento y la programación de los metaversos. Esto es una gran dificultad porque son cuestiones que se requieren de un alto mantenimiento y una constante programación. Evidentemente, la formación docente y los costos asociados a estos espacios. Pero también estaba desde las oportunidades. Aquí nos centramos en que evidentemente mejora la motivación de los estudiantes, hay obligatoriamente, se da el aprendizaje colaborativo, hay una personalización del aprendizaje porque el mismo estudiante genera su avatar, se identifica cómo se quiere proyectar, la simulación de experiencias que son imposibles en la realidad, sobre todo en el campo del diseño, que es donde están siendo utilizadas en este momento, la posibilidad de recrear, por ejemplo, la maqueta en 3D por parte de los estudiantes que lo pueden ver dentro de la realidad virtual, la comprensión de conceptos a través de estas experiencias que son de tipo sensorial porque están totalmente inmersos en esa realidad y pues la posibilidad de la solución de problemas porque las realidades las ven como si fuesen tangibles, aunque son virtuales, las ven como si fuesen tangibles. Entonces, esta experiencia de estos resultados me llevaron a mí a plantear Ah, las no se va a siguientes conservar aguada, pero conclusiones. sabor. Bien, tenemos una de las conclusiones es que el metaverso ofrece oportunidades para experiencias de aprendizaje más dinámicas y colaborativas. Quedó totalmente demostrado, considerando entonces que los proyectos en común se dan perfectamente dentro de estos espacios porque todos los estudiantes se encuentran en simultáneo trabajando en función a un proyecto específico. Hablábamos, otra de las conclusiones es que el espacio virtual combina la vida cotidiana con el conocimiento técnico, creando un entorno tecnológico único al que en este caso yo lo denomino un éter tecnológico, porque fusiona estas experiencias que nosotros tenemos como seres humanos en un espacio totalmente virtual. Entonces, al tener estas dos condiciones funcionando entre sí, dan la oportunidad de generar este espacio educativo que hasta los momentos ha sido poco explorado. El ecosistema virtual reduce las distancias físicas, normalizan las actividades diarias y abordan algunos problemas comunes, al mismo tiempo que fomentan la innovación productiva y promueven nuevos enfoques en la producción de conocimientos en entornos que permiten simular situaciones en la vida real que en la vida real no serían posibles.
Y ahí yo hago un comentario donde dice al menos sin daños a terceros, porque evidentemente los elementos hoy en día físicos de movilidad, de transporte, evidentemente estoy hablando de la realidad venezolana, que nosotros pues tenemos algunas condiciones desde el punto de vista de la movilidad, del traslado, donde cada vez se nos hace más cuesta arriba por situaciones particulares de nuestras dinámicas internas como país, y estos espacios facilitan estas interacciones en vivo que pocas veces se pueden dar, ya que no logramos espacios presenciales concurridos por estas dificultades que estamos afrontando. Múltiples trabajos que tenemos como estudiantes, como docentes, entre otras cosas. Y otro de los elementos para concluir es que la realidad inmersiva representa una forma de gestión que propicia nuevas experiencias educativas. Y la invitación, por supuesto, a que todos los que estamos acá, que somos docentes, empecemos a transitar esto. Empezando porque, y esto es algo, allí lo digo claramente, es en un umbral. Evidentemente no me atrevería a decir que estamos en este momento, en esta etapa, pero nos encontramos en el umbral de una nueva era, la del transhumanismo y la poshumanidad. Ya hay mucha gente escribiendo y hablando de esto, donde la tecnología no solo transforma la forma en que aprendemos y trabajamos, sino que también redefine nuestra propia relación con la realidad y nuestras propias identidades. No, muchas gracias por escucharme en este momento. Muchas gracias, doctora Maite. Procedemos con o finalizando con el maestro Rolando. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a proceder a presentar. Muy bien. Eh, para no gastar demasiado tiempo, voy a iniciar diciendo, bueno, mi nombre es Rolando, ya supieron un poquito de mi formación, de mi experiencia. Yo el día de hoy voy a presentar un extracto de una investigación que se realizó con mujeres y hombres, ambos adolescentes, y era sobre el uso problemático de nuevas tecnologías. Es un gusto para mí estar en este congreso virtual. Muchísimas gracias al comité organizador y muchas gracias a quienes están aquí presentes, a mis compañeros que me precedieron también. Eh, Voy a iniciar por este contexto. Esta idea de realizar una investigación acerca de las adicciones, porque yo soy conferencista preventivo en temas de drogas, entonces a mí me llama mucho la atención la adicción a las tecnologías. Empiezo a indagar y yo veía que algunos autores mencionaban que encontraban que las adicciones eran muy similares, las adicciones a las tecnologías, perdón, eran muy similares a las adicciones que nosotros conocemos como el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, empiezo a realizar esta búsqueda y pues bueno, una de las situaciones con que precisamente se encuentra este problema, o sea, a mí me interesaba saber cómo se medía, ¿no? Para realizar investigación. Y me encuentro que la mayor cantidad de instrumentos en la búsqueda que yo realicé, pues se dedicaba al uso de Internet, pero que había pocos instrumentos que contaban con criterios de validez y confiabilidad. Eh, Prosigo investigando y me encuentro con ciertos tipos de antecedentes que ahorita los voy a mencionar. Número uno, había instrumentos diferentes que se dedicaban a evaluar otras circunstancias, no precisamente el término de adicción, o sea, la literatura científica lo mencionaba como un uso problemático, no siendo así lo mencionaba como una adicción como tal. Entonces encontré diversos instrumentos, pueden checarlos ahí para no invertir demasiado tiempo. Solamente mencionaré, como por ejemplo, el SERI, el CERM, el CUPI, el SERP, que estaban dedicados a medir, perdón, diferentes tipos de problemáticas. Yo para esta investigación, ahorita lo voy a detallar, tomé el de Labrador Villadangos, Crespo y Becoña, que fue realizado en el 2013, y lo seleccioné porque este cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías integra cuatro tecnologías que ahorita vamos a ver cuáles son.
Otra de las cuestiones importantes que, pues bueno, yo encontré en esta revisión de literatura es que efectivamente, ¿no? El uso de Internet, del teléfono, de la tecnología como tal, se relaciona con las emociones, se relaciona con las conductas de las personas, con la culpa, con el deseo de seguir jugando, pérdida de control, el problema de control de impulsos, problemas en el trabajo de clase y hasta con el alcohol y la celotipia. Entonces, pues eso a mí me iba interesando más y más. Cuando, pues bueno, llegué a una parte donde, como mencioné, es una pequeña arista de una investigación y surgió esta inquietud, ¿no? Pues a quién afecta más, a hombres o a mujeres. Y ya entre los estudios que yo empezaba a analizar, efectivamente había noción de que los videojuegos afectaban más a los hombres y, por ejemplo, a las mujeres las afectaba más el internet y el móvil. O bien había otros criterios de otras investigaciones donde los hombres presentaban una adicción más al Internet y las mujeres utilizaban más el móvil, pero como una forma de manifestarse y de expresarse. Hubo un estudio que a mí me llamó mucho la atención, que hacía referencia a que incluso el ser mujer era un factor protector en el uso de la adicción al Internet. Eh, en ese sentido, iban saliendo más investigaciones. Obviamente, cuando yo empiezo a ver los resultados, me regreso nuevamente al análisis teórico y ya indagando más en el uso problemático de videojuegos, que bueno, les adelanto un poquito de los resultados. Sí se mencionaba que el uso de videojuegos está más presente en varones o hay una mayor frecuencia de este uso problemático de videojuegos en hombres que en mujeres, ¿no? Y había otro tipo de resultados que nos mencionaban las otras investigaciones que hacían referencia de que, pues bueno, precisamente a los hombres les afectaba más en términos de ansiedad, o sea, les generaba ansiedad, y en las mujeres el uso del celular, por ejemplo, les generaba ansiedad e insomnio. Eh, un estudio muy aislado, el de Moral y Fernández, en el 2019, hace referencia que con relación al ser hombre o ser mujer, no había diferencia en cuestión de las variables autoestima y de baja autoestima, perdón, y impulsividad en cuestión del uso problemático de este Internet. Ellos no encontraron diferencias. En ese sentido, en esa orientación es como surge este análisis, este estudio, donde la idea fue, pues bueno, yo me planteé, yo dije, yo quiero conocer cuáles son esas diferencias en mi caso, entre hombres y mujeres en el uso problemático de nuevas tecnologías. Los participantes, pues fueron 500 participantes, un muestreo por cuotas, dividimos de 250 mujeres, 250 hombres, nivel secundaria y preparatoria, de los 12 a los 19 años. ¿Qué aplicamos? Aplicamos un instrumento, ya lo comenté, no voy a redundar tanto, solamente se compone este instrumento, es tipo Likert, opciones de respuesta de frecuencia, nunca, a veces, con frecuencia y siempre, y mide 4 dimensiones importantes: el uso de Internet, uso de videojuegos, uso del móvil o celular y el uso de la televisión. El alfa de Cronbach nos da un nivel aceptable muy cercano a 1 de 0,87, por lo cual nos da la posibilidad de obtener resultados confiables, por eso fue que se aplicó. Procedimiento, pues bueno, se estableció contacto con las escuelas, se capacitó a las personas que iban a aplicar la encuesta, fue en los salones de clase, la duración aproximada fue entre 10 y 15 minutos. Posteriormente a ello, pues bueno, cómo se trabajaron los resultados para equilibrar este muestreo, pues se tomaron 250 cuestionarios de hombres, 250 cuestionarios de mujeres. Cabe destacar que se hicieron aplicaciones extra y quedaron eliminadas aquellas aplicaciones, pues bueno, que no fueran, que fueron alrededor de 550, entonces solamente se tomaron esas 500 para equilibrar 250 y 250 y que serían los que y serían integrados a la base de datos. Se trabajó con el software SPSS en su versión 26. ¿Qué se realizaron? Se realizaron pruebas de análisis descriptivo, pruebas de frecuencias, crosstab o tablas cruzadas y pues bueno, la poderosísima prueba TD Student para encontrar diferencias significativas.
¿Cuáles fueron los resultados? Edad promedio, 15 años. Generalmente las cuatro dimensiones las respondieron tanto hombres como mujeres. Solamente en el caso de los videojuegos, las mujeres contestaron un total de 218 y los hombres 244. ¿Por qué hay menos respuestas? Porque aquellos o aquellas hombres y mujeres que no tenían celular, que no tenían videojuego, que no jugaban o que no tenían televisión, simple y sencillamente omitían responder esa parte del cuestionario. En cuestión de las tablas cruzadas que obtuvimos, aquí brevemente, el porcentaje de mujeres que mayor participó en este rango de edad, en esta tabla cruzada se hizo el cruce de la variable de mujer con la edad y pues bueno, obtuve que alrededor del 51 mujeres, 47 mujeres concentraban la mayor cantidad de participantes, ¿no? Es decir, los 16 y los 17 años fueron las mayores participaciones de estas personas que fueron encuestados. La edad que menos participó fue la edad de 19 años, con solamente 7 participaciones. De manera similar, los hombres en el criterio de participación de 19 años, pues fueron los que menos participaron, las personas de 19 años en el caso de los hombres. Y pues bueno, aquí hay una parte importante, o esa era la importancia de establecer este ejercicio de tablas cruzadas, porque obtuvimos que el mayor cantidad o el mayor porcentaje, un 35% de estos hombres que participaron, pues se ubicaba en una edad de los 13 años. Entonces, en cuestión de la edad, aunque el promedio sea de 15 años, pues sí tenemos que, acá hay una participación en hombres de 13 años y acá tenemos una participación de 16 y 17 años, pero pues bueno, se estandariza un poco con la media, ¿no? Con el promedio. Eh, lo que nosotros, o bueno, lo que yo pretendía en esta obtención de este ejercicio de prueba test student, solamente encontré diferencias estadísticamente significativas en el uso problemático de los videojuegos. Muy importante, como se puede apreciar en la tabla, una media de 1,87 para los hombres y para las mujeres de 1,65. El valor negativo de la prueba T, pues obviamente confirma que en el caso de las mujeres, que es el grupo uno, está por debajo del grupo 2, que son los hombres. Y esto nos da certeza, bueno, los dos asteriscos que podemos ver ahí, es una probabilidad menor al 1%, entonces quiere decir que es confiable, que hay confiabilidad en los resultados. Y esto se reafirma con los intervalos de confianza, donde los valores son negativos y pues obtenemos que no hay posibilidad de que pase por ese cero absoluto, ¿no? Que nos daría ese porcentaje de error o que puede ser un valor cero. Entonces, en ese sentido, se tiene por concebido que pues, efectivamente son estadísticas, son diferencias estadísticamente significativas con referencia a que los hombres tienden a hacer un uso problemático más de los videojuegos que las mujeres. Discusión, en esta parte de discusión, solamente dos puntos importantes o dos grandes situaciones. Número uno, hay diferentes tipos de instrumentos disponibles para medir diferentes tipos de metodologías. Eso fue lo que yo encontré, o bueno, eso es lo que yo discuto, mismos que son mencionados por diferentes autores. Sin embargo, yo hice uso de aquel instrumento que a mi parecer, pues bueno, era el que integraba de mejor manera todas esas tecnologías, que fue el de Labrador, Villadangos, Crespo y Becoña. Eh, Voy a continuar con la siguiente. En contraste con otros estudios, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo reafirmé, de alguna manera se reafirmó la hipótesis principal que consistía en que efectivamente son los hombres los que tienen mayores niveles de uso o problemático de los videojuegos que las mujeres. Aunque también existen otros estudios que, pues bueno, reafirman que el Internet y que todo, que el Internet, el celular, etcétera. Sin embargo, aquí el principal hallazgo que yo encontré y que coincide o es coincidente con otros estudios es que efectivamente los hombres hacen un uso problemático más que las mujeres. Por lo tanto, a las conclusiones a las que yo me oriento, pues número uno, concluyo que este ejercicio cumplió con el objetivo principal, fue conocer esas diferencias de sexo en el uso problemático de nuevas tecnologías. Ese objetivo fue cumplido.
¿Qué es lo que se exhorta? Pues bueno, seguir explorando el uso de los videojuegos en hombres, sobre todo en estos tiempos actuales, utilizar nuevos instrumentos, porque pues bueno, aunque pareciera que el instrumento utilizado es de manera integral, realmente en estos tiempos el uso no queda tan utilizable el hecho de que pues bueno, poner la televisión como una variable, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir explorando este tema de los videojuegos y obviamente correlacionar con otro tipo de variables. Aquí el ejercicio fue con el tema de la variable de género, hombre-mujer. Sin embargo, pues bueno, lo ideal es correlacionar esta variable de uso problemático de nuevas tecnologías con otros tipos de variables, sobre todo conductuales, emocionales, etcétera. Y de mi parte, pues sería todo. Yo les agradezco bastante. Ya terminé, compañero. Muchas gracias por sus aportaciones enriquecedoras a todos los presentadores. Nos dejan con pues conocimiento nuevo en cuanto a las investigaciones que realizaron, muy interesante por parte de los cuatro. Y pues es bueno considerar y tener esta apertura porque podemos ver que no solamente en la educación, sino también hay otros rasgos que podemos omitir y como comentó también la doctora Maite, ir más allá, ¿verdad? De esta educación simplista, ir más allá de las aulas. Agradecemos nuevamente a todos los participantes y a los asistentes que nos acompañaron en esta mesa. Los invitamos a ingresar a la presentación del libro Reflexiones epistémicas, ciencia y educación. El enlace lo encontrarán en el chat. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos y Gracias. todos. Muchas gracias.